Así se vive el Día de Muertos en México, catrinas, ofrendas y tradición. Bienvenidos a Cruzando Fronteras con Abel. En México, la muerte no se esconde ni se teme. Aquí, la muerte se viste de colores, se acompaña con música y se celebra con amor. Cada año, entre el 1 y el 2 de noviembre, millones de personas en todo el país se preparan para recibir a quienes ya partieron. El aroma del pan de muerto, las flores de cempasúchil y las velas encendidas anuncian el reencuentro con las almas que regresan. La celebración del Día de Muertos tiene raíces muy antiguas. Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos originarios de México ya rendían culto a sus difuntos. Para ellos, la muerte no era el final, sino una transformación, el paso a otro plano, donde las almas continuaban su viaje. Con el tiempo, las creencias prehispánicas se mezclaron con la tradición católica, dando origen a una de las fiestas más representativas de la cultura mexicana. En las ofrendas, cada elemento tiene un significado. El agua calma la sed del alma, el pan representa el alimento del espíritu, las velas iluminan el camino y las flores guían a los muertos de regreso a casa. Una de las figuras más representativas del Día de Muertos es la Catrina. Pero antes de contarte un dato curioso, por favor suscríbete al canal. ¿Sabías que el famoso desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México es una tradición reciente? Todo comenzó en el año 2015 cuando se filmó en México la película Spectre de James Bond. El desfile del Día de Muertos nació después de la película Spectre. En una de sus escenas iniciales, miles de personas con máscaras de calaveras y trajes coloridos recorrían el centro histórico. Esa secuencia causó tanto impacto en el mundo que al año siguiente el gobierno de la ciudad decidió hacerlo realidad.
Desde entonces, cada año la Ciudad de México se llena de vida con su propio desfile de catrinas, música, danzas, carros alegóricos y una explosión de color recorren las avenidas principales. ¿Pero qué son las catrinas? Son figuras de calaveras caracterizadas de un personaje y nos recuerdan que al final todos somos iguales. Pero más allá de los desfiles oficiales, el verdadero espíritu del Día de Muertos se vive en las calles. En lugares como Coyoacán, el ambiente se transforma. Familias enteras, artistas, turistas y vecinos se reúnen para rendir homenaje a los que ya no están. En los últimos años, muchas personas fuera de México confunden el Día de Muertos con la celebración del Halloween estadounidense, pero son dos tradiciones completamente distintas. El Día de Muertos no busca espantar ni disfrazarse por diversión. Es una celebración de la vida, un reencuentro con quienes amamos y ya partieron. Aquí no se teme a la muerte, se honra, se recuerda y se festeja con flores, música y color. El corazón de la Ciudad de México, el Zócalo, se convierte en un enorme altar. Ofrendas monumentales, esculturas y arreglos florales llenan la plaza principal del país. Visitantes de todo el mundo llegan maravillados por la belleza y el significado de esta tradición. Para muchos es su primer encuentro con una cultura que abraza la muerte con respeto y amor. El Día de Muertos no es solo una celebración, es una lección de vida, un recordatorio de que amar y recordar es lo que realmente nos mantiene vivos.
El Día de Muertos no solo es una tradición, es una forma de entender la vida, porque mientras haya quien recuerde a los muertos siguen viviendo. Y cada noviembre México se llena de vida para honrar a la muerte. Soy Abel y esto fue Cruzando Fronteras con Abel, mostrándote una de las tradiciones más hermosas del mundo, el Día de Muertos en México.